Muy bien, Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 12. Aunque como decía, vamos a enfocarnos en el versículo 15 el día de hoy. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Voy a leer una vez más el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Querido Señor y Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia con el deseo, Señor, de aprender más y más acerca de ti. Yo quiero darte muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, que es de tanta bendición y edificación para nuestras vidas. Yo quiero rogarte, Señor, que tú, por medio de la reflexión, la meditación que tenemos y tendremos el día de hoy, tú puedas hablar profundamente a nuestros corazones y que nos guíes, Señor. Nosotros sabemos del amor tan grande, tan perfecto, tan precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Y la razón por la que nos das todas estas enseñanzas, todas estas indicaciones a través de tu palabra, es para que cada uno de nosotros también podamos conocerte más profundamente y caminar contigo, Señor, en una manera que sea agradable delante de ti. Pero no solamente, Dios, es pensando en la adoración que tú mereces, sino que también, Señor, tú estás pensando en nuestra bendición. Porque tú quieres, Señor, limpiarnos, quieres enseñarnos y quieres dirigirnos de tal manera que nosotros podamos experimentar tus bendiciones constantemente, continuamente en nuestras vidas. Tú quieres que nosotros, Señor, disfrutemos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y por ello también quieres quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas que impiden que nosotros seamos plenamente conscientes de ese amor tan infinito e incalculable que tú nos has demostrado primeramente en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo, pero también, Señor, al venir cada día a nosotros y recordarnos que tú deseas que caminemos contigo en una vida de obediencia, de confianza primeramente a ti, de obediencia y también de santidad, Señor. Así que por favor, Dios, guíanos en este estudio. Por favor, guía mis palabras, guía el corazón y la mente de cada uno de nosotros para que por medio de tu Espíritu estas verdades puedan ser aplicadas a nuestra vida y nosotros podamos crecer en tu perfecta y preciosa palabra. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a leerlo una vez más. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una de las razones por las que les pedía que leyéramos los versículos anteriores a este pasaje es porque el autor de Hebreos nos ha estado tratando de animar a correr bien la carrera de la fe. Él quiere que nosotros no desfallezcamos en el camino. Él quiere que no quedemos a mitad de camino, sino que nosotros lleguemos a la meta, que nosotros lleguemos al punto máximo de esa carrera, que es el Señor Jesucristo, y podamos disfrutar eternamente de las grandes bendiciones que el Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Pero como decíamos también anteriormente, la carrera a veces nos presenta desafíos gigantescos. Hay momentos en que nos descomponemos en el desarrollo de la carrera. Y el autor de Hebreos decía: levanten esas manos caídas y levanten esas rodillas paralizadas, porque Dios
da las fuerzas necesarias para que podamos avanzar en la carrera. Otra de las cosas que el autor también nos decía respecto a cómo correr bien la carrera es correr por una senda derecha, hacer una senda derecha para nuestros pies, lo cual implica que debemos examinar nuestro caminar delante del Señor, delante de la palabra de Dios, y si el Espíritu Santo nos muestra que hay algo no derecho en nuestro andar y caminar, también Él nos lo está mostrando porque quiere que enderecemos el camino, para que corramos bien la carrera de la fe. También decíamos que tenemos que ser intencionales en buscar la paz, esforzarnos por estar en paz unos con otros. Sabemos que en medio de la carrera a veces van a haber tropezones, ¿cierto? Y tropezones que a veces nos vamos a provocar unos a otros. Pero también es cierto que Dios nos invita, nos anima a que nosotros nos esforcemos por buscar activamente la paz los unos con los otros. En ocasiones eso va a ser difícil, muy difícil, pero también en ocasiones va a estar fuera de nuestro alcance. Lo importante es que nosotros escuchemos la palabra de Dios, confiemos a la palabra del Señor, obedezcamos la palabra del Señor y seamos diligentes en procurar la paz los unos para con los otros. Y finalmente, también nos decía el pasaje que para correr bien la carrera de la fe, nosotros debemos correr en santidad. Implica que debemos apartarnos de todas aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que el Señor, como hemos visto antes, está trabajando en cada uno de nosotros para quitar esas cosas que no son agradables delante de Él. Él primeramente es el alfarero, ¿cierto?, que moldea estas vasijas para que estas vasijas quiten toda imperfección de sus vidas. Pero también es un mandato para nosotros. No es solamente que Dios nos guía continuamente hacia la santidad, Él lo hace, Él obra en nosotros, pero también es un mandato para nosotros, para que también nosotros seamos diligentes en buscar aquellas cosas que son conformes a la voluntad de Dios. Y eso va a implicar, mis hermanos, que en ocasiones tendremos que tomar decisiones, cosas de las cuales debemos despojarnos, cosas de las cuales nos debemos separar, con el fin de que nosotros podamos caminar en esa santidad que Dios ha preparado y que quiere que nosotros vivamos cada día en ella. Porque el pasaje en este sentido es categórico. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo primero es que Dios nos da su santidad, ¿verdad?, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero también para que nuestra comunión con Dios sea una comunión continua y constante a lo largo de nuestra vida, Dios quiere que nos separemos del pecado, que nos separemos de aquellas cosas que son deshonrosas o que no son agradables delante de nuestro Señor. Y ahora, entrando en el versículo que tenemos para hoy, este pasaje empieza diciéndonos: mirad bien, mirad bien. Esta frase mirad bien o considerar es una palabra que hemos encontrado varias veces en el libro de Hebreos. Y es que el autor quiere que prestemos atención a las cosas que representan esta vida en Cristo que Él nos ha concedido. Él inicialmente, en textos anteriores que hemos aprendido, nos ha invitado a que nuestra mirada esté fijamente anclada en el Señor Jesucristo, que lo consideremos profundamente, que aprendamos quién es Él y que por supuesto descansemos en esa obra tan perfecta y preciosa que el Señor Jesucristo ha realizado. Pero también es necesario que en ocasiones nosotros demos una mirada al interior. Esta mirada a nuestro interior debe también ser hecha con base en la palabra del Señor. Es decir, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros vemos reflejado nuestro rostro. ¿Para qué nosotros utilizamos un espejo en el diario vivir? Para ver si de pronto hay alguna imperfección en nuestra vida, ¿cierto? Si de pronto yo me levanté hoy y tengo aquí algo verdecito en esta parte de mi ojo, yo probablemente no me doy cuenta inicialmente de que tengo esa cosa verdecita ahí, ¿cierto? Una lagañita,
Pero cuando yo me miro al espejo, el espejo me muestra la verdad con absoluta claridad. Entonces, cuando el espejo me muestra la verdad, yo puedo tomar una decisión. Yo puedo quitármela, ¿cierto? Puedo quitármela. Creo que ninguno de nosotros se mira al espejo y ve que de pronto hay algo sucio, una imperfección, algo desagradable en el rostro y simplemente dice, cierto, ¿qué importa? Me voy y no pasa nada, ¿verdad? Creo que todos nosotros tenemos como ese cuidado, esa precaución de mirarnos al espejo para identificar lo que necesitemos ajustar y simplemente nos quitamos ahí lo que sobra, ¿cierto? Nos echamos agüita, nos limpiamos la cara, lo que haga falta para estar aceptable, ¿cierto? Vernos de una manera aceptable. En el caso de nuestra vida espiritual es lo mismo, solo que ese examen profundo del corazón, no hay otra manera correcta o apropiada de hacerlo, mis hermanos, si no es mediante la Biblia, si no es a través de la palabra de Dios. No se ponga de pronto a meditar en esas cosas de meditación trascendental, de autoanálisis y ese tipo de cosas, porque el corazón de los seres humanos es un corazón engañoso. Nosotros solemos engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Nos justificamos, a veces nos damos muy duro, otras veces nos tratamos muy suavecito y no somos equilibrados en el juicio que hacemos acerca de nosotros mismos. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios nos dice la verdad, nos dice exactamente qué es lo que necesitamos considerar y qué es lo que necesitamos corregir. Y quizás este es un mensaje en el cual nosotros podemos llegar a pensar, pero seguimos insistiendo en cosas que de pronto nosotros debemos considerar en nuestra vida, que necesitamos cambiar o necesitamos corregir. Y sí, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es una palabra de exhortación para la vida de cada uno de nosotros. El autor de Hebreos, ahí en el capítulo 13, y quizás me adelanto un poquito al hermano que va a estar compartiendo sobre el capítulo 13, le voy a robar ese pequeño versículo por un momento, y es que ahí en el capítulo 13, el autor de Hebreos le dice a los creyentes que han recibido todas estas enseñanzas del libro, les dice, hermanos, yo los animo, los invito a que soportéis esta palabra de exhortación. Porque cuando el autor de Hebreos nos ha hablado, en algunos momentos nos ha dicho cosas que llenan nuestro corazón de gran regocijo. Por ejemplo, hablamos acerca del Señor Jesucristo y su obra muchísimas veces. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo y su obra, vimos que Él es nuestro sacerdote, ¿cierto? Que nos representa perfectamente ante el Padre. También vimos que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor. También vimos que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Vimos que el Señor Jesucristo se hizo hombre y que Él nos entiende y nos comprende en nuestras debilidades. Vimos que el Señor Jesucristo ha hecho un nuevo pacto en el cual cambia nuestros corazones y los transforma y nos hace nuevas criaturas. Vimos que el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Entonces hemos visto cosas muy reconfortantes de lo que este libro de Hebreos nos enseña acerca de la obra de Jesucristo por nosotros. Pero también el autor de Hebreos en algunos momentos nos ha hecho llamados de atención bastante radicales y bastante firmes, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de esos llamados de atención, él decía, presten atención, no sea que nos deslicemos. Que después de haber empezado bien en nuestro caminar con Dios, con el Señor Jesucristo, terminemos abandonando al Señor Jesucristo y deslizarnos lentamente lejos de Él. Y a veces también en otros pasajes nos decía, cuando escuchen su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas allá en el pasado. Y también el autor de Hebreos dice que hubo personas que pecaron deliberadamente y que estas personas estaban expuestos al fuego eterno. Son llamados de atención bastante fuertes los que encontramos allí. Entonces, por un lado, encontramos toda esta expresión de la maravillosa y magnífica y preciosa y generosa gracia de Dios para con nosotros. Pero por otro lado también encontramos
exhortaciones, llamados que el autor de Hebreos nos hace a que permanezcamos firmes en esa gracia, en esa bondad y en esa generosidad maravillosa de Dios para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no permanecemos firmes en la fe, perseverantes en la gracia, en la bondad, en la generosidad maravillosa de Dios para nosotros, podemos experimentar consecuencias lamentables en nuestra vida. Consecuencias que Dios no quiere que suframos, consecuencias que Dios no quiere que experimentemos, que vivamos, pero que debido a que no estamos escuchando al Señor, finalmente es lo que vamos a experimentar. Dios nos hace unas exhortaciones, advertencias amorosas, nos dice: no pases estos límites, hijo, no los superes porque hay perjuicio para ti si tú superas estos límites, pero a veces los seres humanos desafortunadamente hacemos caso omiso a la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Y cuando hacemos caso omiso a la enseñanza de Dios, desafortunadamente experimentamos consecuencias que son dolorosas. Ahora, esas consecuencias no son el corazón de Dios. Dios tiene un corazón generoso y lleno de amor para con sus hijos. Dios tiene un corazón bondadoso y perdonador. Dios nos ama con un amor inagotable, con un amor infinito. Ese es el corazón de nuestro Dios. Pero cuando nosotros no atendemos a esa generosidad y ese amor infinito de Dios, entonces experimentamos consecuencias lamentables para nuestra vida. Así que el autor una vez más nos dice: miren bien, presten atención, sean cuidadosos, cuiden mucho, sean vigilantes, mis queridos hermanos. No vivamos la vida cristiana de una manera desenfocada, no vivamos la vida cristiana sin propósito, no vivamos la vida cristiana enredados en las cosas de este mundo, no vivamos la vida cristiana sin prestar la debida atención a las cosas que son más importantes. No vivamos esta vida sin prestar atención a las cosas que son más importantes. Mis hermanos, en este mundo hay tantas cosas que llaman nuestra atención y tantas cosas que nos quieren jalar lejos de nuestra relación con ese Dios de gracia y generoso, misericordioso. Pero mis hermanos, en nosotros está el que podamos tener la mirada fijamente anclada en Él y en que nosotros podamos examinar también nuestras vidas cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios para que podamos continuar corriendo bien la carrera de la fe en la cual nosotros estamos. En verdad no es una carrera fácil en muchos sentidos. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades y perdón que quizás sea tan reiterativo en estas cosas. No es fácil la carrera de la fe. En la carrera de la fe hay momentos de gran gozo y alegría y de bendición, ¿sí? Pero también en la carrera de la fe vamos a encontrar momentos muy, pero muy difíciles. Pero mis hermanos, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a seguir perseverando y corriendo la carrera de la fe? Regresarnos allá, al mundo, donde no hay nada para nosotros, donde hay condenación, donde hay inmundicia. Esa es la alternativa. Es como cuando los discípulos están reunidos allí con Jesús y Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: yo soy el pan de vida. Todo el que me come a Jesús, ¿cierto? Por medio de la fe, no comerlo físicamente, sino todo el que cree en Jesús. Pero Jesús utiliza como esa expresión, ¿no? Yo soy el pan de vida y todo el que come este pan vivirá para siempre. Y algunas de las personas que estaban allí con Jesús, que habían escuchado esas palabras, entendieron que Jesús estaba pidiéndoles un compromiso de fe que ellos no estaban dispuestos a dar. Jesús estaba afirmando que Él era mucho más que un ser humano como nosotros. Él era en verdad un ser humano, ¿cierto? Pero Él estaba afirmando que Él era mucho más que un ser humano. Él estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios que descendió del cielo para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y esas personas, al escuchar estas cosas,
no quisieron seguir a ese Jesús. A ellos les gustaba el Jesús, por ejemplo, que iba a echar a los romanos, que de pronto iba a establecer ese reino que ellos tanto anhelaban, pero no querían al Jesús que les pedía una fe incondicional, una fe genuina, una fe perseverante en Él. Y dice la palabra del Señor que ese día muchas personas abandonaron a Jesús, se fueron. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también se van a ir con ellos? Y entonces los discípulos le responden a Jesús, pero Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, permítanme usar esa ilustración para la carrera. Mis hermanos, uno puede decir, sí, la carrera se está poniendo difícil, es exigente, me demanda esfuerzos, sacrificios, tengo que llevar mi cruz todos los días como dijo el Señor Jesucristo al enseñar a sus discípulos. Tengo que seguir avanzando y me siento cansado de la carrera. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Vamos a devolvernos allá, al mundo de donde Cristo nos sacó? ¿Vamos a regresar al fango de donde Cristo nos sacó? Porque nosotros podemos hacer un poco de memoria, ¿cierto? Podemos echar para atrás nuestro cassette de nuestra propia vida antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué éramos? ¿Y dónde estábamos? Si nosotros no seguimos corriendo con perseverancia la carrera de la fe, estamos diciendo entonces que vamos a regresar a eso de donde Cristo nos sacó y de donde para sacarnos Él tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que derramar su sangre preciosa, pura, inmaculada en la cruz del Calvario y sufrir una muerte espantosa por amor a nosotros y llevar sobre su propia vida nuestros pecados horrendos, despreciables. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a esas cosas de las cuales el Señor Jesucristo nos sacó? ¿Es eso lo que nosotros queremos? Como hemos dicho también antes, mi oración al Señor es: Dios, yo no sé lo que tú quieras hacer con mi vida. Yo no quiero ya cuestionar más si tú quieres pasarme por tiempos de grande bonanza y de gozo y de regocijo, o si quizás tú quieres pasarme por tiempos de grandes dificultades, desconsuelo, tristezas o aflicciones. Yo no voy a cuestionarte, Señor. Yo voy a dejar que tú hagas lo que tú sabes hacer, porque tú eres Dios. Tú eliges mi camino. Tú has trazado esta senda para mi vida. Tú eres quien ha dispuesto los pasos en los cuales yo voy a andar por el resto de toda mi vida. Así que, Señor, haz lo que tú tengas que hacer en mí. ¿Me va a doler? Probablemente me va a doler. Bueno, probablemente no, perdón. Seguramente va a doler, ¿cierto? Seguramente va a doler. Pero ¿cuál es la alternativa? Que Dios nos deje siendo lo que nosotros éramos antes de conocerle. Yo no quiero eso. Yo no quiero esa vida de la cual el Señor Jesucristo me sacó. No quiero los pensamientos que tenía en ese momento de mi vida. No quiero las acciones que había en mi vida en ese tiempo. Señor, haz lo que tengas que hacer. Así como el escultor moldea el mármol, así como el alfarero moldea la vasija de barro. Haz lo que tengas que hacer, Señor. O también así como el herrero, ¿cierto?, moldea el hierro para forjar una espada. Haz, Señor, en mi vida lo que tengas que hacer. De pronto en ese momento yo te voy a decir, ¿por qué? Pero no importa, haz caso omiso de mis quejas. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Pero yo quiero ser la obra perfecta que tú has planeado para mí desde antes de la creación del mundo. Yo quiero ser como mi Salvador, como mi Señor. No quiero ser el Alejandro que te desobedece, que te deshonra, que va en contra de tus principios perfectos. No quiero seguir siendo el Alejandro cuya mente está llena de pecado. Yo quiero ser el Alejandro que te honra, que te alaba y que te da un amor genuino todos los días de mi vida. Y por eso, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida y en mi corazón. Yo soy materia disponible para ti. Así que el pasaje nos dice, miren bien, hermanos, presten atención, observen con atención, fíjense en esta exhortación que les estoy haciendo
y atiendan a la voz del ruego amoroso que el Padre Celestial hace para cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos mirar bien? Dice el versículo: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es muy común, mis hermanos, que aún siendo cristianos y sabiendo que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz, y también sabiendo que la vida cristiana no la podemos vivir por nuestras propias fuerzas humanas, estamos hablando de la carrera, y de pronto alguno de nosotros puede llegar a pensar que esta carrera hay que correrla con mis propias fuerzas, ¿cierto? Con mis propias energías, con mi propia justicia. Sin embargo, hermanos, si nosotros corremos la carrera de esa manera, rápidamente nos vamos a cansar y nos vamos a agotar. Porque la carrera, insisto, es difícil. Bueno, en realidad, esta carrera sin Cristo, sin la gracia de Dios, sin el amor inagotable de Dios, sería una carrera imposible de correr. Así que, para correr bien la carrera, necesitamos una cosa más que el pasaje nos está mostrando claramente. Necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos la gracia del Señor. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios para correr bien esta carrera? Número uno, porque somos pecadores y vamos a pecar en el recorrido de esta carrera. Y la gracia de Dios es ese regalo tan inmenso, ese regalo de amor incalculable que Dios nos ha ofrecido a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las primeras formas en que cada uno de nosotros no va a dejar de alcanzar la gracia de Dios es cuando nosotros corremos la carrera día tras día, no basándonos en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios méritos, sino basándonos en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Si nosotros no corremos la carrera confiando en el amor inagotable de Dios, mis hermanos, nos vamos a cansar y nos vamos a retirar de la carrera. ¿Se entiende eso? Si yo corro la carrera solamente pensando que puedo agradar a Dios basándome en comportarme de una manera perfecta, me voy a desanimar porque no soy perfecto, ¿cierto? No soy perfecto. Entonces necesitamos confiar cada día en el inagotable amor de Dios por nosotros. Ninguna persona puede correr la carrera si el amor de Dios no está en su corazón. Así que necesitamos seguir avanzando sabiendo que Dios nos ama y nos ama profundamente. Que cuando nosotros tropezamos en ese caminar, en ese andar, en el recorrido de esa carrera, Dios nos va a levantar las veces que sea necesario. Dios nos va a levantar. Correr la carrera confiando en la gracia de Dios también significa, mis hermanos, que nuestros tropiezos y fracasos, en nuestros tropiezos y fracasos, nosotros podemos hallar el perdón y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Hay un pasaje en la palabra del Señor, en Proverbios, capítulo 28, versículos 13 y 14, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa alcanzar la gracia de Dios? Que en los tropiezos y fracasos de nuestra vida diaria con el Señor, nosotros podemos acudir a Él buscando su perdón y su restauración para nuestras vidas. Pero también el pasaje nos muestra
que aunque esa gracia de Dios está disponible para todos los hijos de Dios que tropiezan y caen, también nos presenta una condición para experimentar esa gracia de Dios en nuestra vida diaria como creyentes. ¿Cuál es esa condición? Dice ahí el pasaje: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Alcanzará misericordia. Pero ¿qué pasa si no los confieso y me aparto? Lo que ocurre es el efecto contrario. No estoy viviendo en la gracia infinita de Dios para mí. No estoy confiando en la gracia infinita de Dios para mí. Así que yo, como creyente en Cristo, que tropiezo delante del Señor, puedo ir a Dios con humildad, puedo reconocer mis faltas delante de Él, puedo presentarle con absoluta confianza mi vida delante del Señor, y también en el momento en que yo lo hago, Dios me da la promesa segura de que mis pecados son perdonados, de que mi caminar con Dios es limpiado una vez más, para que yo pueda seguir adelante perseverando en la carrera de la fe que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros deliberadamente ocultamos nuestros pecados delante del Señor? ¿O qué pasa cuando nosotros minimizamos los pecados que nosotros cometemos, o cuando nosotros los suavizamos? No es un verdadero reconocimiento de nuestras faltas. Cuando yo utilizo palabras, digamos, para suavizar o minimizar eso que yo he hecho deshonroso delante del Señor, mis hermanos, eso no es un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Es otra manera en la que nosotros estamos encubriendo las cosas que estamos haciendo delante del Señor. A mí me enseñaron algo hace muchísimos años, que creo que ha sido para mí una bendición en mi vida como creyente. A mí me enseñaron que cuando yo peco, yo, Alejandro Morales, peco, una de las cosas que yo no debería hacer es responsabilizar a otras personas por mi pecado. Esto es una forma de minimizar lo que yo estoy confesando, digámoslo así. Entonces yo, por ejemplo, ofendo a alguno de ustedes, les lastimo, les hiero con palabras de alguna manera. Y yo luego vengo y el Señor como que me mueve ahí el corazón, ¿cierto? Me inclina el corazón, me dice: mira, ofendiste a tal persona. Pero entonces mi corazón humano se resiste, ¿verdad? Porque a veces decimos: pero es que me da pena hablar con esa persona, o qué tal si esa persona me rechaza, o tenemos muchas razones para quizás no tomar la decisión de ir y hablar con la persona a la que hemos ofendido y pedir el perdón de esa persona, confesar nuestra falta y pedir el perdón de esa persona. Entonces lo que solemos hacer los seres humanos es: oye, discúlpame, ¿cierto? Y yo te ofendí, aunque no fue tan grave, ¿verdad? Yo te ofendí, pero no fue tan... Tú me entiendes, ¿verdad? O simplemente, mira, perdóname, pero es que tú me hiciste esto, y me hiciste esto, y me hiciste esto, y me hiciste aquello. Entonces, de alguna manera, nosotros no estamos siendo verdaderamente conscientes del peso que ese pecado tiene en nuestros corazones, y no estamos en realidad humillándonos y reconociendo que lo que hemos hecho ha sido deshonroso delante del Señor y que ha herido profundamente la vida de otra persona. Tenemos la tendencia a minimizar. Y esto es algo que, mis hermanos, viene de nuestros primeros padres, allá en el jardín del Edén. Ese mismo patrón lo seguimos repitiendo los seres humanos una y otra y otra y otra y otra.
y lo vamos a seguir repitiendo, ojalá y no nosotros que aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, pero se va a seguir repitiendo hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Hasta que el Señor Jesucristo no venga y ponga todas las cosas en orden para siempre. Pero ¿cuál es ese patrón que nosotros encontramos allá en el libro de Génesis? Dios viene a buscar al ser humano, porque el ser humano no quiso ser buscado. Él se escondió de Dios cuando pecó allí en el jardín del Edén, y Dios viene y lo busca. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es gracia, es amor, es misericordia. La gracia de Dios quiere alcanzar a esa persona para restaurarle y ponerle nuevamente en una comunión perfecta, genuina con el Creador. Dios quiere hacer eso. Pero entonces Dios quiere hacer esto en la vida de la persona, pero también Dios quiere que esa persona pueda reconocer el daño profundo que ha causado con su desobediencia. Entonces Dios viene a Adán y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán ya no puede resistir más a la voz de Dios y tiene que salir de allá de donde se había escondido. Señor, yo escuché tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Entonces Dios le dice a Adán, ¿y por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te ordené que no comieras? ¿Y qué hace Adán en ese momento? Que debería hacer lo que como seres humanos debemos hacer, ¿verdad? Señor, lo siento, desobedecí tu mandato, no confié a tu palabra, perdóname. Pero no es lo que encontramos que el primer hombre hace, ¿cierto? Sino que, ¿qué hizo Adán? Señor, la mujer, ¿cierto? Primero empieza por ahí, la mujer, la mujer, voy a señalar hacia afuera para que nadie se sienta al oído. La mujer que, miren lo que hizo Adán. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Pero eso no fue lo que dijo Adán al principio. Cuando Dios trajo a la mujer, Adán dijo, wow, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La recibió con gozo, se identificó con ella, la amó. Pero ahora, en medio de esta situación en la que su corazón está profundamente temeroso, entonces Adán dice, la mujer que tú me diste. Así que Adán no es capaz de reconocer en este momento que el problema no fue Dios quien le dio la mujer que él tenía ahora y que él debía proteger. El problema no fue el Señor. ¿Saben, mis hermanos? Cuando estamos allá enroscados y enroscados y enroscados en nuestro pecado, generalmente tenemos la tendencia a transferir la culpa de nuestras propias acciones, de los desastres que cometemos, a Dios. Tú me diste esa mujer. Tú me diste esa mujer. ¿Y qué culpa tenía Dios? Si Dios lo creó perfecto, si Dios lo hizo con amor, si Dios le entregó una compañera que era su ayuda idónea para cumplir el plan y el propósito de Dios para toda la vida. Pero Adán dice, tú me la diste. Y por supuesto también echa la culpa o transfiere la culpa a la mujer. Y pues la mujer tampoco quedó atrás, ¿cierto? Porque cuando Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ella a su vez hace también lo mismo, ¿cierto? La serpiente me engañó y yo comí. Y es verdad, la serpiente la había engañado, pero es una forma de minimizar, ¿cierto? Lo que ha sucedido allí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tengamos que pedir perdón, hagámoslo con un profundo reconocimiento de que en verdad la hemos embarrado, de que en verdad hemos hecho las cosas mal, de que en verdad hemos roto, hemos dañado aquello que fue dañado por nuestras acciones. Si la otra persona necesita reconocer algo, eso se lo va a mostrar el Señor. A esa persona se lo va a mostrar el Señor. Pero nosotros vayamos con una actitud de reconocimiento. Señor, perdóname porque yo pequé, porque yo he pecado contra ti, Señor.
Este pecado es la consecuencia de mis acciones, de mis malas decisiones. No, no fue la otra persona. No, no fuiste tú, Señor. Yo soy el responsable de las cosas que he hecho. Y mis hermanos, miren, cuando nosotros confesamos nuestras faltas delante del Señor, ¿saben qué vamos a encontrar en el Señor? Allá el padre del hijo pródigo. Este hombre viene profundamente herido, conmovido, sintiendo lo peor en su corazón, y le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, Padre, por tu culpa me fui de la casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Y qué hace el padre? ¿Verdad? Tú pecaste contra mí, no eres digno, largo de aquí. ¿Eso es lo que hace el padre? El padre corre a su hijo y lo abraza con amor, y lo limpia, y pone un anillo en su dedo, y hace una gran fiesta por ese hijo que ha reconocido su falta y ha regresado a la casa del Señor. Así que, mis hermanos, alcanzar la gracia de Dios, la gracia de Dios viene corriendo hacia nosotros, pero alcanzar la gracia de Dios es no huir de ella, sino por el contrario, aceptar lo que Dios nos está enseñando, humillarnos con sinceridad delante de Él, reconocer nuestras faltas y disponernos delante del Señor para que haga con nosotros lo que Él mejor sabe hacer, que es amarnos y restaurarnos. Pero cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, la palabra de Dios dice: no prosperaremos. No hay bendición en encubrir nuestro pecado. Y sí, no es ocultarlo completamente, sino, insisto, cuando lo minimizamos o lo suavizamos, estamos también encubriendo nuestros pecados. Así que Dios es perdonador, mis hermanos, pero tenemos que acercarnos a Él con una actitud de arrepentimiento. No le ponga excusas a Dios. Vaya a Él con sinceridad y dígale: fallé, tropecé, caí, levántame, Señor. Y el Señor con toda seguridad lo va a hacer. Y una cosa más respecto a alcanzar la gracia de Dios, también tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de que nosotros no debemos jugar con la gracia de Dios. Y voy a insistir también un poquito en esta parte. ¿Qué significa jugar con la gracia de Dios? En un sentido es no darle a la gracia de Dios el valor que ella debería tener en nuestras vidas. Recordemos esto, mis hermanos: Cristo pagó un precio altísimo. ¿Cuál fue el precio? Su propia sangre. La sangre del Hijo perfecto y sin pecado de Dios. ¿Para qué Cristo pagó ese alto precio por nosotros? Para que ya nosotros no le pertenezcamos al pecado, sino para que nosotros le pertenezcamos a Él, ¿verdad? Para que nosotros vivamos para Él. Y la gracia de Dios nos cobija cuando tropezamos y caemos, ¿cierto? Y nos restaura. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que, sabiendo de la gracia, del amor inagotable de Dios sobre la vida de todo ser humano y especialmente de sus hijos, utilizan estas cosas como una excusa para seguir viviendo y practicando el pecado en su vida diaria? Este miércoles hablábamos con los hermanos que estaban allí en el grupo de oración acerca de algunas congregaciones donde se enseña esta idea de que si ya tú eres un hijo de Dios, si ya tú has sido limpiado por la sangre de Jesucristo, entonces tú puedes vivir como quieras, perdón que use esta expresión coloquial, como te dé la gana. Puedes vivir como te dé la gana, que ya Cristo murió por ti y ha perdonado todos tus pecados, ¿cierto? Entonces, ¿eso es alcanzar la gracia de Dios? No, ¿verdad? De alguna manera es jugar con la gracia de Dios sobre nosotros. Hay un pasaje que nosotros podemos encontrar allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Este pasaje nos habla acerca de personas que juegan con
la gracia del Señor, o que utilizan la gracia como una excusa para seguir desarrollando su vida de pecado. No es posible que nosotros hayamos sido perdonados por el Señor Jesucristo, limpiados de toda maldad, y que nosotros sigamos conscientemente y sin arrepentimiento refundiéndonos en el lodo del pecado. Dice el versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este pasaje, en el contexto en el que se encuentra, hace referencia a personas que en algún momento estuvieron dentro del cuerpo de Cristo, pero que en verdad no eran creyentes, no eran verdaderos creyentes. Estas personas volvieron atrás, abandonaron la obra de Cristo en su favor y ahora reniegan del Señor Jesucristo. Estas personas, no que alguna vez fueron cristianos y que después ya dejaron de serlo. En verdad, estas personas nunca han sido verdaderos seguidores de Jesús. Porque ¿qué hemos aprendido en lecciones anteriores? Que los verdaderos seguidores de Jesús tienen fe en Él y perseveran día tras día hasta el fin. La fe y la perseverancia es una característica de una persona que realmente ha puesto su confianza en Jesucristo. Fe y perseverancia, insisto, para que quede bien machacadito y bien clarito, fe y perseverancia no significa que como cristianos no pecamos, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios no nos llama a perseverar en el pecado, a vivir continuamente en el pecado, a estar refundidos hasta el último pelito de nuestra cabeza en el pecado, sino que Dios nos llama a perseverar en la fe y en la paciencia delante del Señor, en la santidad, en la paz, en la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver esa escena, ¿no? De un perro que está como ahí incómodo con algo y de repente, no lo quiero describir más allá de esas palabras, ¿no? Pero luego uno dice, descansó, ¿verdad? Descansó el pobre perrito de eso. Pero luego, ¿qué pasa? Que uno se queda mirando fijamente la escena y ya no quiero mirar nada más, ¿verdad? Porque el perro vuelve a su vómito, es algo... no. Es lo que decíamos al principio. Mis hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor Jesucristo? ¿Qué queremos nosotros volver a hacer allá de donde el Señor Jesucristo nos sacó? Alcanzar la gracia de Dios es experimentar continuamente ese amor de Dios en nuestra vida que nos mantiene separados del pecado. Pero si nosotros voluntariamente volvemos a... Y la siguiente comparación que utiliza el pasaje es: y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasa cuando ustedes alguna vez han lavado una puerca? Mi hermana Norma dice que sí. ¿Cómo? Al fango, el lodo, el barro, el fango, el lodo. Correcto. El cieno es fango, lodo, ¿cierto? Porque a estos animalitos les encanta el lodo, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo viene y trata de limpiar, ¿cierto?, la vida de esa persona, pero finalmente esa persona, una vez limpiecita por el Señor Jesucristo, o por lo menos externamente, sus pasiones y deseos lo devuelven allá, ¿cierto?, allá, a ese lugar.
¿Por qué una puerca o un cerdo vuelve al lodo? Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? A él le encanta el lodo. Él disfruta allá, ¿cierto? Y se da vuelticas y encuentra su comida allí en ese lugar. Mis hermanos, es una comparación que de pronto es difícil, ¿verdad? Un poco fuerte de expresarla. Es un poco fuerte a la hora de expresarla. Pero ¿por qué Dios nos expresa todas estas cosas? No es solo para estremecer nuestro cuerpo, sino es para estremecer nuestro corazón. Entonces, personas que no alcanzan la gracia de Dios son personas que, aunque Dios les ofrece su regalo de amor incalculable, la sangre de Cristo que limpia todo pecado, esas personas en realidad no han sido transformadas, no han nacido de nuevo. Siguen siendo cerdos, o perdón, voy a decirlo un poquito más suave, puerquitos, ¿cierto? Que finalmente terminan regresando al lodo, porque sus pasiones y anhelos están allí. Cuando Cristo transforma nuestra vida, Cristo nos transforma no solamente en el exterior, sino que Cristo transforma nuestro ser de tal manera que ahora nuestros deseos son deseos diferentes. Ahora nosotros queremos agradarle a Él. Y es posible que mientras nosotros vamos avanzando, nos vamos a tropezar y vamos a caer en el lodo. Con toda seguridad, eso va a pasar. Pero, mis hermanos, no nos vamos a quedar ahí, ¿cierto? No nos vamos a quedar dando vueltas en el lodo. No vamos a quedar metiendo nuestras narices en el lodo, sino que nos vamos a levantar por la gracia de Dios y vamos a mirar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y vamos a seguir corriendo lejos de ese lodo la carrera que tenemos por delante. Y si más adelante volvemos a tropezar y volvemos a caer, el Señor nos va a levantar, nos va a limpiar y nos va a dar las fuerzas para que sigamos corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y así, mis hermanos, avanzaremos y avanzaremos y avanzaremos hasta el final de nuestros días, hasta ese día glorioso y maravilloso, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y la carrera sea completada y seamos recibidos eternamente en nuestro hogar celestial. Allí ya no habrá lodo, sino que habrá una perfecta, santa y pura relación con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y todas estas cosas que hoy luchamos y experimentamos van a ser cosas del pasado. Así que, mis hermanos, perseveremos en la gracia del Señor. ¿Cómo perseveramos en la gracia de Dios? Y termino con esto. No alcancé a hablar de la siguiente parte del versículo, entonces vamos a tratar de mirarlo la siguiente semana. Pero finalmente, para terminar esta parte, ¿cómo nosotros entonces perseveramos, alcanzamos la gracia, el amor inagotable de nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Primero, cuando nosotros sabemos que no nos hemos salvado por nuestras propias fuerzas, sino solamente porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en Cristo, en esa verdad acerca de Jesucristo, entonces nosotros acabamos de recibir en nuestra vida la infinita gracia de Dios para con nosotros. Si de pronto aquí en medio nuestro hay alguna persona que todavía no tiene la seguridad de que está dentro de la gracia de Dios, lo que necesita es poner su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y lo puede hacer hoy mismo, hablando en la intimidad de su corazón con el Señor y diciéndole: Señor, yo quiero tu gracia en mi vida. Yo quiero que tú me perdones, me salves, me limpies para siempre. Y con toda seguridad, si nosotros reconocemos nuestras faltas, así como lo hemos hablado, no es tu culpa, Señor, no es la culpa de fulano, de sutano, es mi pecado el que presento delante de ti, nosotros vamos a encontrar en el Señor un Padre, un Señor, un Salvador amoroso que nos va a recibir, nos va a perdonar y nos va a limpiar
de nuestras faltas por medio del precio que Él pagó en la cruz por nosotros. Alcanzar la gracia del Señor también significa que si ya nosotros somos creyentes y pecamos, el Espíritu de Dios va a estar ahí hablando a nuestros corazones. Dios es fiel. Dios no nos va a dejar a nosotros viviendo y andando en nuestro pecado. El Espíritu Santo, con toda seguridad, si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo con toda seguridad va a estar ahí. Hijo, arrepiéntete. Esto me entristece. Esto no es agradable ante el Padre Celestial. Y la palabra de Dios allí también, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y nos la va a colocar ahí como un espejo, ¿cierto? Que nos dice, mira, tienes ese sucio en tu rostro. Quítalo, quítalo, quítalo de tu vida con la sangre de Cristo. Alcanzar la gracia de Dios es poder confesar nuestras faltas delante del Padre y saber que, según su promesa, Él nos perdona y nos limpia de todas nuestras maldades. Y finalmente, la última parte que vimos, alcanzar la gracia de Dios es valorar, es atesorar ese precioso sacrificio de Cristo por nosotros. Alcanzar la gracia de Dios es no jugar con el pecado. Alcanzar la gracia de Dios es no jugar con la misericordia de Dios para con nosotros. Es reconocer que sí, Dios me ha amado, pero por ese amor yo quiero seguir corriendo hacia adelante con fe y perseverancia. Y en ningún momento dar la espalda y retroceder. Así que, mis hermanos, examinemos nuestra vida, aceptemos la exhortación que la palabra de Dios nos hace. Miremos con la palabra de Dios si quizá la palabra de Dios nos muestra a nosotros que alguno de nosotros está dejando de alcanzar la gracia de Dios. Y si la palabra de Dios se lo muestra, mi hermano, mi amigo, créalo con todo su corazón y póstrese ante el Señor y dígale, Señor, aquí estoy, con mis pecados como soy, pero vengo a acogerme en tu preciosa e infinita gracia y favor para conmigo. Amén. Oramos, mis hermanos.